más. Bueno, un domingo importante hoy, ¿no? Interesante, donde podemos recordar que el Señor Jesús un día decidió venir a este mundo, decidió acercarse, decidió ponerse simplemente en este mundo para poder acercarse a nosotros y acercarnos a nosotros, a Él. Sobre todas las cosas, el Dios eterno es el que se humanó, el que se hizo hombre y el que vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Y no hay nada en este mundo que nosotros podamos hacer sin Él, sin el Señor, sin Cristo. Y eso es lo más lindo. Es lo más lindo que podamos depender enteramente de nuestro Señor. Creo que no voy a poder pasar si no pones el otro pendrive. Eso es lo que te decía. Perdónenla. Porque tenemos una presentación que para poder pasarla necesitamos enchufar un pendrive ahí. ¿Qué día se conmemora hoy? ¿Cómo? ¿Y por qué se llama así? ¿Y eran ramos? Eran palmas. Hojas de diferentes árboles. Pero yo voy a la Biblia y no encuentro esa palabra. ¿O sí? ¿Qué? Ramos. ¿Habían ramos? ¿Se le tiraban ramos? Ramos como los que nosotros conocemos, ¿no? Como que si fueran. El tema es que muchas veces nosotros terminamos adoptando palabras de la sociedad o de otras religiones a nuestras verdades bíblicas, y no es así. El Señor Jesús, en determinado momento de su peregrinar por la tierra, decidió venir al mundo, pero decidió llegar a Jerusalén, en una época bastante interesante. Ahí tenemos en el libro de Mateo, vamos a ver que el Señor Jesús en un momento decide llegar a Jerusalén y por el camino iba enseñándole a los discípulos, iba enseñándoles, hablándoles acerca de verdades del reino de los cielos que se había acercado a ellos, se había acercado a nosotros. Y Jesús les dijo en un momento ahí a los discípulos que era necesario que él llegara a Jerusalén y que en ese lugar lo iban a poder apresar, iba a sufrir, iba a tener que morir, y más de uno intentó impedirlo. No quería que Jesús llegara a ese momento y no querían que Jesús sufriera, pero para eso había venido al mundo. Jesús vino al mundo no para establecer un reino realmente, sino para morir en una cruz. Cuando nosotros pensamos en la idea de rey que socialmente tenemos, es aquel que simplemente conquista, aquel que hace lo que quiere, sin importar si hace bien o hace mal, simplemente hace lo que quiere. Los reyes en la época del Señor Jesús eran los que conquistaban, los que iban a la guerra, los que mataban personas, los que eran despiadados y que a su paso iban dejando un legado de muchas cosas que iban haciendo. Pero cuando Jesús vino, dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no voy a ser un rey como ustedes piensan, yo no voy a ser un rey como ustedes esperan. Este reino es diferente, es distinto. Y ahí, llegando el rey, en un momento, llega a la ciudad de Jerusalén a ser proclamado, ovacionado, de una forma totalmente distinta a como cualquier rey podría haber sido ovacionado o recibido. Y quiero que leamos allí en el libro de Mateo, capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de asna, de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó,
y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Qué hermoso este momento en el cual el Señor Jesús está básicamente terminando su ministerio. Ahora, yo me preguntaba, en medio de todo lo que el Señor Jesús estaba haciendo, si realmente era necesario que el Señor Jesús hiciera eso. ¿Era realmente necesario que Él lo hiciera? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió que el Señor Jesús vino a este mundo? ¿Por qué fue que Él entró en esa ciudad y de esa manera? Un rey siempre es aclamado, pero venía rodeado de mucha gloria, de mucha pompa. Sin embargo, el Señor Jesús vino a este mundo como un siervo. Y ese siervo era aquel esclavo que iba a rendir su vida en rescate por muchos, para salvación de todos nosotros. Entonces, pensando un poquito en esto, miraba que realmente era una profecía que se debía cumplir. En el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, es la cita que nosotros leímos acá. En el versículo 5 dice: Decida la hija de Sión, he aquí viene tu rey. Viene a ti, manso y sentado sobre un burrito, podríamos traducirlo para nosotros. E iba a entrar en Jerusalén de esta manera. Como muchas de las veces que Jesús actúa diferente a cómo la sociedad o el mundo entero pensaba que iba a actuar. Porque Él es Dios, porque Él es el soberano, porque Él es el Señor. Y con lo que estaba haciendo quería mostrar algo y enseñar algo. Él no necesitaba la gloria que el mundo tenía. Él no necesitaba la imagen que los reyes tenían en ese momento. Él simplemente venía a cumplir una misión. Y esa misión era cumplir cada una de las palabras del Antiguo Testamento hechas hacia Él. Y ahí venía el rey. Venía el rey sentado sobre un burrito, sobre un animal de carga, entrando a la ciudad. Saben que la costumbre de aquel momento era que para avergonzar a una persona que se había equivocado y había hecho algo mal, se le sentaba sobre un burro y se le hacía pasear por toda la ciudad, aclamándolo y mirándolo y señalándolo para que esa persona sea humillada. El Señor Jesús tomó el lugar de la humillación y llegó a la ciudad de Jerusalén como aquel que fue humillado. Aquel que iba a ser humillado, pero no humillado por sentarse arriba de un animal, sino humillado por llevar el pecado de la humanidad. No solamente Zacarías es el que habla de esta situación, sino que hay otra profecía donde Daniel, en una profecía muy famosa, allí en Daniel capítulo 9, habla acerca del Señor Jesús, del día en el cual se iba a cumplir eso. Y Mateo no lo relata, pero Lucas sí lo dice. Allí en Lucas capítulo 19, versículo 42, dice: Oh, si tú conocieras, le dice a Jerusalén, que este es tu día. Que este es tu día y no cualquier día. Pensemos un poquito, a ver. Sé que a veces estudiar un poco las profecías nos cuesta un poco entenderlas, nos cuesta visualizar en qué momento el Señor lo dijo, cuándo se expresó y cuándo se cumplió o se va a cumplir. El Señor Jesús, quiero que vayamos allí un poquito al Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, cuando Él llega a Jerusalén, entra, es aclamado, proclamado, pero en el versículo 41 dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, lloró sobre la ciudad, porque veía una ciudad que prontamente iba a ser destruida, porque así estaba profetizado que iba a suceder con Jerusalén, iba a ser destruida. Y Jesús dice: si tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos a tus ojos. Si tú conocieras que este es tu día. El Señor Jesús hoy no entró en este lugar, montado sobre un burrito, no entró en este lugar mostrándose o para que su nombre sea aclamado, pero el Señor Jesús entró en este lugar. Y hoy nos dice a nosotros que este es nuestro día, que este es nuestro día para nuestra paz,
que este es nuestro día para nuestra salvación, que este es nuestro día de esperanza, que este es nuestro día de redención. Y Jesús, cuando vio Jerusalén, se compungió en corazón. Y no pudo expresar palabras en un principio, sino que lloró, expresando sus emociones y su dolor por un pueblo que le estaba rechazando. Que como bien escuchábamos hace un rato, un día lo aclamaban y gritaban su nombre y una semana después gritaban lo mismo, pero diciendo crucifícanle y no diciendo que aquí venía el rey. Jesús vio Jerusalén que lamentablemente estaba siendo velada. Sus ojos no podían ver al Rey de Reyes, no podían distinguir la verdad, no podían distinguir que Jesús venía a este mundo para salvarlos. Y que no iba a ser un rey que iba a batallar, que no iba a dar pelea, sino que se iba a dejar vencer para poder vencer. Pero pensemos un poquito en ese día. Porque está profetizado, Zacarías lo habló, Daniel lo habló, y habló específicamente que ese día iba a ocurrir. Y es una de las pocas profecías que encontramos en la Biblia que tienen fechas y que tienen días específicamente detallados y que están totalmente detallados acerca de su cumplimiento y de cómo iba a ser y cuándo iba a ser. En el siglo XIX hubo un hombre que estudió muchísimo este proceso, que comparó los calendarios, el calendario gregoriano que nosotros tenemos con el calendario babilónico y hebreo que era el que se utilizaba en la época en la cual Daniel escribió la profecía, para ver si realmente fue cierto y se cumplió la profecía esta de Daniel como él lo dijo. Vamos a leer allí, en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24-25, dice que habían 70 semanas establecidas para el trato de Dios con Israel. Y no vamos a leer todo el pasaje porque son unos cuantos versículos. Desde el versículo 20 hasta el versículo 27 tenemos toda la profecía de Daniel acerca de cómo se iba a cumplir. Allí tienen dos versículos, el 24 y el 25, que hablan específicamente del cumplimiento de este tiempo. Daniel, teniendo una visión de parte de Dios, Dios le muestra que iba a tener un trato especial con su pueblo, con Israel. Y que iba a tratarlos especialmente durante 70 semanas. Ahora, esas 70 semanas tenemos que analizarlas bien. Porque no son 70 semanas de días, como nosotros tenemos ahora, como pensamos que se cumplen. Sino que Daniel empieza a expresar y a exponer un pensamiento y una costumbre que ya se había expresado en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, cuando Moisés escribía estos libros y cuando en diferentes ocasiones habían personas que tenían que entender o simplemente pensar que Dios trataba a la humanidad de una forma distinta. Y que simplemente se utilizaban lenguajes y modismos de lenguajes para poder entender lo que Dios quería expresar. Ahora, ¿qué quiere decir Daniel con todo esto? Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, y le ordenó a esos dos discípulos que entraran en esa aldea, que sacaran a esa asna, el Señor Jesús sabía perfectamente lo que iba a hacer. Sabía el día que había sido señalado, conocía perfectamente lo que iba a acontecer cuando Él entrara a la ciudad, cuando las personas aclamaran su nombre. Pero notemos que Jesús dice, el día de Jerusalén había llegado, el día señalado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, dice Daniel, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué son esto de las 7 semanas y las 62 semanas? O sea, las 69 semanas de la cual Daniel nos estaba hablando. Entendamos un poquito qué quiere decir Daniel con esto de las semanas. ¿Se acuerdan de Jacob cuando tuvo que trabajar por tener su esposa? En un momento su suegro le dice, bueno, vas a tener que cumplir nuevamente la semana para poder quedarte con la mujer amada, con Raquel, aquella que vos amás. Entonces, esa semana, claramente allí en el libro de Éxodo, capítulo 23, dice que fueron 7 años más, semanas de años. Lo mismo pasa allí en Levítico, capítulo 25, versículos 3 y 4, y en Jeremías Dios habla de la misma manera. Ahora, todos estas semanas de años, si nosotros hacemos simplemente las cuentas, y saben que me gustan hacer cuentas, ¿no? Me gusta bastante pensar un poco en los números,
y hacer las cuentas acerca de cuándo se iba a cumplir cada una de estas cosas. Si son 69 semanas, por 7 años cada una de ellas, tenemos en total 483 años. Estos 483 años se cumplieron en el momento cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, en esa entrada triunfal. En ese momento en el cual Jesús entraba en Jerusalén, se completaban los 483 años. Pero acá es donde nosotros tenemos que empezar a hacer algunas salvedades y tenemos que entender el contexto en el cual Daniel escribía y el contexto en el cual estamos nosotros ahora. Nuestro calendario ahora tiene 365 días. Sin embargo, el calendario que utilizaban en Babilonia y que los hebreos utilizaban tenían 360 días. Por lo tanto, es necesario multiplicar esta cantidad de años por los días que tenían en ese momento, que utilizaban en ese momento, que eran 360 días. Por lo tanto, si multiplicamos 483 años por los 360 días, tenemos un número que en la teología es bastante famoso, el 173.880. Fueron los días que pasaron desde que se dio el edicto de que Israel saliera hasta que Jesús entró en la ciudad celestial, en la ciudad de Jerusalén, en ese momento. Pero surge una pregunta detrás de todo esto, ¿no? Y es, ¿cuándo comenzamos a contar estos días? ¿Cuándo se empiezan a contar estos días realmente? ¿En qué momento se cuentan los días para empezar a que se cumpla esta profecía? Porque si bien Babilonia tenía cautivo a Jerusalén, se dieron más de un edicto. Ciro dio un edicto, un decreto en Esdras capítulo 1, del 1 al 4. El rey Darío también, Artajerjes dio otro decreto, y el cuarto decreto es cuando Artajerjes decreta algo sobre la salida de Nehemías para ir a reconstruir las ciudades y las plazas. Y es así cuando se tiene que empezar a contar esto que tenemos allá. No solo los 3 primeros decretos no hablan acerca de la reconstrucción de las plazas ni nada de eso, sino solamente el cuarto decreto, que es cuando Artajerjes libera al pueblo de Israel y los deja salir. Si nosotros comparamos los dos calendarios, eso sería aproximadamente el 14 de marzo del 445 a.C. Y tenemos más que evidencias históricas para afirmar que ese día realmente es cierto. En cuanto al decreto del rey Darío, en cuanto a las cosas que el imperio medo-persa tenía en ese momento y sus registros, porque cada vez que ellos determinaban y daban una ley, la ley del imperio medo-persa era irrevocable. Nadie la podía abrogar, no la podían dejar de cumplir. Y esos escritos están totalmente registrados. Entonces, en ese momento, el pueblo de Israel es liberado. Salen para reconstruir la ciudad. Es conveniente que nosotros pasemos estos días a nuestros días, a lo que nosotros utilizamos, a lo que nosotros entendemos en nuestro calendario. O sea que simplemente tendremos que hacer alguna división, dividir estos días por la cantidad de días que nosotros utilizamos, que son 365 días con 24 o 22. Y este número que aparece allí, ese factor que aparece al final, se utiliza simplemente porque nosotros tenemos años bisiestos, ¿verdad? Cada 4 años tenemos un año bisiesto, que es aproximadamente la cuarta parte de un día. Por lo tanto, tendríamos que redondear de esa manera y allí llegamos al número final de los años que pasaron desde que Israel fue liberada hasta que hasta que Jesús entró en Jerusalén en ese momento. Voy a seguir un poco más adelante porque si no nos vamos a aburrir mucho con tantos números y tantas anotaciones que tenemos por acá. Si nosotros sumamos entonces, desde el momento que salieron esos 173.880 días, son 476 años. Desde el momento en que se decretó, en el 445 a.C., hasta el momento en el cual Jesús entró, pasaron exactamente este número que tenemos acá. Pasaron los 476 años y 24 días desde la orden de restaurar Jerusalén hasta el momento en el cual Jesús entró en ese lugar. Y simplemente comparando los dos calendarios podemos ver claramente que esto se cumplió el 14 de marzo del 32 después de Cristo, se cumplieron los 476 años. Y si sumamos simplemente los 24 días, llegamos al 6 de abril del 32. Eso es específicamente 5 días antes del 14 de Nisán. El 14 de Nisán es cuando comienza la Pascua
Y todos los judíos celebraban la Pascua. Y por supuesto que esta fecha en el calendario es una fecha exacta. Y al comparar el calendario gregoriano que nosotros tenemos con el calendario babilónico, las dos fechas coinciden a la perfección. Mi objetivo con todo esto no era simplemente traer una cantidad de números, sino que nos demos cuenta de que realmente la Biblia es la verdad. Hace 7 años, cuando estábamos en el salón chiquito, yo hice esta cuenta también. No sé cuántos estaban, algunos cuantos de los que estamos acá. Estábamos ese día. E hicimos la cuenta y yo traje el pizarrón y empezamos a calcular y hacer las cuentas de todo esto con el objetivo de ver que realmente Dios es real. Cada una de las cosas que el Señor ha dicho se han cumplido y todo lo que el Señor ha dicho que va a pasar sucederá. El Señor Jesús dijo que iba a entrar en Jerusalén de esta manera, montado sobre un burrito, sobre un burro pequeño, y lo hizo. El Señor Jesús prometió que un día volverá por nosotros y lo hará. Y hoy recordamos que Jesús entró en Jerusalén. Hoy recordamos que Jesús entró para ser sacrificado, para morir en una ciudad que en ese momento le aclamaba, pero que poco tiempo después le iba a rechazar y le iba a crucificar. En el Evangelio de Lucas vemos que no todos eran los que aclamaban y exaltaban su nombre. Dice en el versículo 37 del capítulo 19 que eran los discípulos los que se gozaban y alababan a Dios y daban voces delante de Él y decían: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Como siempre ha pasado en la historia, más allá de que las profecías se cumplen a la perfección y más allá de que muchas personas conocían perfectamente el detalle de esta profecía, porque los escribas y fariseos de ese momento eran maestros de la ley y conocían a la perfección lo que Dios había hablado y cómo lo había hablado, aún así el corazón de ellos se había endurecido. Y su corazón tan duro se había alejado de Dios y tenían al Mesías delante de ellos, al Salvador de Israel, al Dios eterno, y aún así no creían en Él. Y se asombraban y decían: ¿quién es este? Y la presentación del Señor fue simplemente: Él es Jesús. Y Jesús significa Salvador. Él es el Salvador. Él es el que vino a salvar. Él es el que vino a entregarse por completo por nosotros. Él es el que vino a dar su vida en rescate por muchos, por cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él como Salvador. Y por supuesto que no pasó desapercibido. El Señor Jesús entró en esa ciudad y la ciudad entera lo notó. Entró el Rey, pero el Rey que poco tiempo después iba a ser despreciado. En esta semana es una semana donde nosotros podemos recordar muchas cosas de nuestro Señor. Recordar quién es Él, recordar lo que hizo, recordar que hay un día señalado para cada cosa. El propósito de Jesús, al desplazarse a Jerusalén, a entrar en ese lugar, era que le reconocieran, que aclamaran su nombre, que realmente se dieran cuenta que el Mesías había llegado. Porque Lucas nos relata que en el versículo 39 dice: entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Porque lo que estaban diciendo era reconociendo que Él realmente era Dios, que Él realmente era el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Y Jesús les dice: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, nadie puede negar que Jesús es el Rey. Nadie puede negar que Jesús es el Salvador del universo. Nadie lo puede negar. Aún el más ateo de los hombres sabe en su conciencia que hay un Dios creador, que hay un Señor sobre todas las cosas, que hay un Dios que vino a este mundo y que los ama. Hay un Dios que salva, hay un Dios que quiere salvar, hay un Dios que ha hecho todo lo necesario para que nosotros nos acercáramos a Él. Ahora, esto fue notorio. Y fue notorio para muchos. Fue notorio primeramente para los discípulos. Los discípulos vieron la autoridad del Rey. No leímos allí en el Evangelio de Marcos, pero muchos eventos de los cuales el Señor Jesús fue parte están relatados en los 4 evangelios. Sin embargo, este está relatado en los 4 evangelios. Y Marcos nos hace mención de algo muy interesante. El animal en el cual el Señor Jesús iba a montar, nunca se había montado nadie sobre él. Era un animal, un burro salvaje, sin ser adiestrado. Muchos de los que están acá, o tal vez algunos de los que están acá, saben lo que pasa cuando alguien se sube en un animal que no ha sido adiestrado. Imagínense las criollas, ¿vieron las domas? Cuando un jinete se sube sobre un potro que no ha sido adiestrado, que no ha sido domado, ¿qué pasa en ese momento?
La rebeldía sale directamente de ese animal, de esa bestia de carga, y trata de sacarse lo que está arriba de él. Yo nunca tuve la oportunidad de tener un burro, pero hablando muchas veces con mi abuelo, él me decía que tenían un burro y que era mucho más terco que un caballo, que un animal, que otro tipo de los animales. Y sin embargo el Señor Jesús eligió de los animales tal vez el más terco de todos ellos. Y no solamente el más terco, sino aquel que todavía no había sido domado, no había sido adiestrado. Y cuando el Señor está allí, está presente y se pone sobre él, no hay rebeldía. No hay nada que se lo oponga. Aún los animales se someten a la autoridad del Señor. Aún la naturaleza misma en un momento se sometió a la voz y al mandato de Dios y dijo: el viento calla y cayó, y el mar enmudece y enmudeció, y la naturaleza misma se sometió bajo la autoridad del Señor Jesús. Y este animal que nunca había sido domado, que nunca había sido tratado, nada sobre él, el Señor Jesús se sentó y no hubo quien se le rebelara. El rey estaba en ese lugar, el Señor estaba sobre ese animal y los discípulos asombrados por lo que estaba sucediendo. Y fue notorio hacia ellos. Ellos se dieron cuenta que Jesús estaba allí. Y de esa manera, al verlo llegar, empezaron a aclamarlo. Y aclamaban una y otra vez el nombre del Señor Jesús. Y decían: salve ahora. Hosana, salve ahora. Quería que algo sucediera en ese momento, que lo salvaran en ese momento. Y esa oración que elevaron a Dios, el Señor Jesús la cumplió. Porque cada uno de esos discípulos pudo ser salvo por el Señor. No simplemente por haber gritado, sino por haber creído que realmente Dios estaba en ese lugar, estaba en ese momento entrando en Jerusalén. Lo veneraron, se gozaron con él y rogaron por su salvación. Rogaron por su salvación y fueron salvos. Realmente alcanzaron la gracia de Dios. El Señor Jesús vino a este mundo para salvar. El mundo entero tiene que conocer que Jesús es el Rey. Y la sociedad en ese momento también lo notó. Reconocieron sus obras. Ahí en Juan capítulo 12, cuando relata Juan el evangelista este hecho, vemos que la multitud entera reconocían que era aquel que había resucitado a Lázaro. Y se acordaban de ese hecho y reconocían que aquel que era el autor de la vida había vuelto a la vida a aquel que había muerto. Y en sentido figurado, el Señor Jesús ha hecho lo mismo con nosotros. Estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. La autoridad del Señor y el Rey eterno que estaba en ese lugar. Y la sociedad lo vio así. Los fariseos en ese momento veían a la multitud que aclamaban a Jesús y le decían: de nada sirve todo lo que hacemos. Ahí lo ven, el mundo se va tras Él. Y no había nada que pudieran hacer en contra de ellos. Lo llamaron bendito, lo llamaron rey. Y se conmovió la ciudad entera. Y lo leímos recién en el libro de Mateo. Se conmovieron al ver todo lo que estaba sucediendo, al ver lo que Jesús estaba haciendo con el simple hecho de estar presente. Jesús en ese momento no tuvo que decir palabras, pero cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y se preguntaba: ¿quién es este? ¿Quién es este que causa tanto de euforia? ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús para nosotros? Hoy vamos a ver tal vez a muchas personas de distintas religiones cumpliendo rituales, pero nosotros sabemos que recordamos a un Dios vivo. Nosotros sabemos que recordamos a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quién es este para ti? ¿Quién es este Jesús? Jesús es el autor y consumador de nuestra salvación. Jesús es aquel que ha dado todo para que yo me pueda acercar a Él. Jesús es mi Señor. ¿Quién es este? Hermano, ¿quién es Jesús para vos? No te pregunto qué ha hecho por ti, sino qué es para ti. Y si Jesús no es simplemente nuestro Salvador, ya es bueno, es buenísimo. Y gracias a Dios porque Él puede ser nuestro Salvador, pero Él quiere ser nuestro Señor, quiere ser todo en nuestra vida. Jesús quiere ser aquel que con el simple hecho de estar presente en nuestra vida, todo se someta a Él. Jesús estaba presente en ese lugar y la ciudad entera se sometió a Él y lo aclamaron. Jesús estaba presente en ese animal y no tuvo que hacer nada, ni decir tan solamente una palabra. La autoridad del Señor alcanzaba. La autoridad de Dios, ¿cómo se ve en tu vida? Hoy en día, la rebeldía en el corazón nuestro se nota cada vez más.
Y se nota cada vez más en el hecho de no aceptar muchas veces que Dios es soberano. Y la soberanía de Dios es algo que es real, porque lo encontramos en la Biblia, y el Señor soberano es el que reina sobre nosotros. Y a veces el soberano hace cosas que nosotros no entendemos y queremos que sea diferente, pero Él sigue siendo el soberano. Y el soberano fue el que decidió entrar como un humilde siervo. Y el soberano fue el que decidió morir por nosotros. Y el Dios eterno, el Rey eterno, es el que decidió venir a este mundo para salvarnos y rescatarnos. Pero el soberano es el que toma las decisiones y nos afectan a nosotros. Y nosotros tenemos que creer y obedecerle y acercarnos a Él y honrarle, porque Él es real. Él impactó la sociedad en ese momento, porque era la luz del mundo. Y la luz en las tinieblas resplandece, y como Él había encendido la luz en ese momento, les molestó y quisieron sacarlo del medio. Si tan solo nosotros fuéramos un 1% de la luz que el Señor Jesús fue, también las personas quisieran sacarnos de ellos. También les molestaría el evangelio que predicamos. También les molestaría la vida que llevamos, porque viviríamos a Cristo. Y el Señor Jesús encendió su luz en nosotros. Y ahora nosotros somos la luz del mundo. ¿Y qué es el Señor para nosotros? ¿Y cómo vive el Señor en nosotros? ¿Y de qué manera nosotros reflejamos la luz de Cristo? Bueno, algo provocó la entrada del Señor Jesús en Jerusalén. Provocó alabanza al único que se lo merece. Provocó exaltación de la persona de Dios. Le exaltaron sin medida. Nunca antes la sociedad entera había exaltado a una persona como lo hicieron con el Señor Jesús. Pero también en ese momento se exhibió la naturaleza del hombre. En un día le aclamaban y le decían: Hosana, al que viene en el nombre del Señor, bendito. Salva ahora, Señor, creemos en ti, nos rendimos a ti. Pero tan fluctuante el corazón del hombre que le negaron días después y le crucificaron. Y muchos de los que gritaron: salva ahora, gritaron: crucifícale ahora. Y el Dios eterno no se resistió. Y el Dios eterno no ofreció resistencia, sino que solamente dijo: para esto he venido y es necesario que se cumpla. Y el cumplimiento de las profecías se iba a dar no solamente en su entrada, sino en su muerte, en su crucifixión y también en su resurrección. Pero en nosotros, ¿qué provoca? En la iglesia de Cristo en este momento, ¿qué provoca esta entrada del Señor Jesús? Podemos pensar en qué provocó el Señor Jesús cuando entró en nuestra vida. Provocó libertad. Somos libres. En el Salmo 116, versículo 16, dice: tú has roto mis prisiones. Has roto mis prisiones. Hermanos, somos conscientes de que realmente éramos esclavos del pecado, de nuestros delitos, de nuestra naturaleza, de nuestra pecaminosidad. Éramos esclavos, estábamos atados a ellos y no podíamos salir de ellos. Y Jesús vino y entró en nuestra vida y rompió nuestras prisiones y quitó nuestras cadenas de esclavitud y nos sacó de las potestades de las tinieblas y nos puso en la condición de hijos amados de Dios y rompió nuestras cadenas de esclavitud y nos hizo libres. ¿Qué provocó el Señor en nuestra vida? ¿Y qué provoca Cristo ahora en nuestra vida? ¿Tenemos un Dios teórico o vivimos realmente a Cristo? El Señor Jesús no solamente provoca libertad a los cautivos, no solamente provoca libertad en nuestro corazón, sino que provoca una esperanza verdadera, porque Él volverá a entrar y ahora no solamente en Jerusalén, sino en el mundo entero, pero le verán y le aclamarán. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice Juan en esa visión celestial que él tenía: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de un lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo viene.
El Rey de Reyes viene. El Señor Jesús ha declarado que un día vendrá y entrará en esta tierra, entrará en este mundo nuevamente, y ya no como un humilde siervo, sino como el Rey de Reyes, como quien es realmente. No vendrá a enseñar, sino que vendrá a juzgar. No vendrá solamente a tener misericordia, sino a hacer justicia. El Verbo de Dios, el Rey eterno, el Rey de Reyes, el Señor de señores, aquel que no necesita nada de nosotros, el que ha dado todo por nosotros, vendrá sobre este mundo y vendrá a impartir justicia. ¿Seremos de los que estemos acá o de los que vendremos con Él? Porque acá la Biblia dice que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, resplandeciente, vendrán con Él. La iglesia de Cristo vendrá con Cristo. Hermanos, nosotros vendremos con Él y estaremos con el Señor para siempre. En ese momento vimos que los discípulos le rodeaban e iban con Él, una figura de lo que pasará en el futuro, cuando Cristo venga por su iglesia. Hoy recordamos que Jesús entró en Jerusalén, pero hoy recordamos que Jesús vendrá y que reinará y que entrará a este mundo a establecer su reino y nosotros reinaremos con Él. La iglesia de Cristo reinará con el Señor. A veces no tenemos muchas costumbres de recordar fechas o de exaltar algunas fechas porque Cristo así lo mandó. Pero esta semana no es la semana criolla, no es la semana de la cerveza, ni la semana de ninguna de esas, es la Semana Santa. Porque recordamos que Cristo vino a este mundo. Y tal vez sea bueno que en esta semana, día tras día, recordemos que el Señor Jesús entró, que vino y que tiene un propósito eterno sobre nosotros, pero que Cristo vendrá y que demandará de nosotros obediencia, porque Él nos salvó, porque Él nos rescató. Vuelvo a preguntar, ¿qué es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Qué provocó la entrada de Jesús en tu vida? Si no ha provocado nada, seguramente no ha entrado. Si la vida sigue siendo tan vacía como antes, seguramente Cristo no está en ese lugar o está tan apagado y mitigado que no puede obrar y no es el Señor de tu vida. El Rey de Reyes y el Señor de señores viene. Y viene pronto para dar a cada uno conforme sea su obra. Y el Señor viene por nosotros, hermanos. Pongámonos a cuenta con el Señor. Pongámonos a cuentas con Él, porque Él demandará cuenta de nosotros. Pero animémonos. Animémonos los unos a los otros, como dicen Hebreos. Estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día se acerca, Cristo viene. Y qué hermoso sería que vinieras hoy y que hoy estemos para siempre con Él. Y gloria a Dios por eso. Porque no hace falta más señales. Cristo vendrá y vendrá a salvar, a redimir completamente a su iglesia. ¿Y si fuera hoy? ¿Y si fuera hoy que el Señor viene? ¿Cómo hallará nuestros corazones? ¿Qué ha hecho el Señor en nuestra vida? ¿Tenemos esperanza de estar con Él para siempre? Un día le veremos. Un día le veremos. Cantamos una canción hoy que cada vez que la canto se conmueve en mi corazón. Porque dice, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, ¿qué haremos? Le adoraré. Le adoraré, pensando en su grandeza, en su poder, en su infinito amor. Y si el Señor nos llama hoy a su presencia, no es que me quiera morir, pero quiero estar con el Señor. Y si Él me llama hoy, y si Él nos llama hoy, hay paz, hay gozo. El Señor trata con nosotros como Él quiere, pero qué hermoso sería que nos llame a todos juntos y nos lleve con Él. Que el Verbo de Dios viene, es real. Que el Rey de Reyes viene, es real. El Señor de señores viene. Ese Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, dijo Juan. Pero vendrá, hermanos, vendrá esperanza eterna de gloria, gloriosa esperanza que los hijos de Dios tenemos, que no nos avergüenza, que no nos avergüence, porque Cristo es real. Él es el Salvador. ¿Lo creemos? ¿Realmente esperamos a Cristo? Amén. Que así sea. Que el Señor nos bendiga con estas palabras, que nos llene de esperanza y que podamos entender que todo lo que está escrito en su palabra es real, es verdad. Cristo prometió que iba a entrar en Jerusalén y entró. Cristo prometió que va a venir y vendrá. ¿Crees esto? Padre, gracias por estar con nosotros y entre nosotros.
Gracias porque a pesar de que a veces es complicado entender muchas de las cosas que están escritas en tu palabra, son reales y es verdad lo que tú has dicho. Y a pesar de todas las cosas que nosotros hemos hecho, tú nos amas, Señor, y eres fiel y verdadero. Padre, gracias porque tenemos una esperanza gloriosa de que un día vendrás a buscarnos y no hay nada en este mundo que lo impida. Tú eres Rey y tú te has manifestado a los hombres. Y te has manifestado a nosotros y has entrado en nuestra vida y nos has llenado de paz y de gozo, porque eres real y realmente lo creemos. Hoy recordamos esa entrada en favor de nosotros, identificándote con la humillación nuestra para un día darnos la exaltación tuya, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tus bondades, gracias porque tú eres precioso. Bendícenos, Señor, bendice esta iglesia. Danos esta esperanza, ayúdanos a estimularnos al amor y a las buenas obras, porque el día se acerca, estás cercano, Señor, y necesitamos más de ti. Necesitamos estar contigo, vivir a Cristo. Danos de tu paz, Señor, danos de tu amor, de tu perdón, y que podamos también perdonar como tú nos has perdonado. Amar porque tú nos has amado, tener misericordia porque tú la has tenido, gozarnos, Señor, en ti. Gracias, Dios, y que toda la gloria y la honra sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.